Apaguen la música. Apaguen la música. Muy buenas tardes, queridos amigos. Queremos darles la bienvenida a una nueva emisión del programa Panorama Histórico del Cristianismo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema que titulamos Jesús, el iletrado que pulveriza el sistema. Esto es mostrar las andanzas de Jesús, especialmente en relación con las fiestas judías, su comprensión de parte del Maestro hacia estas fiestas, ver la diferencia que Jesús tenía para con los grandes dirigentes de aquel tiempo, tal como lo presenta el Nuevo Testamento, y especialmente lecciones que se pueden extraer de ello. Vamos a buscar textos bíblicos para iniciar entonces este desarrollo. Jesús, el iletrado que pulveriza el sistema. ¿Qué es esto de iletrado? Pues el Nuevo Testamento cuenta que Jesús no había pasado por escuela teológica en aquellos días. Y entonces su comprensión, su aprendizaje y luego su enseñanza fue fruto de su propia reflexión y lógicamente de los estudios del Antiguo Testamento. Pero vamos a buscar versículos bíblicos que ilustran esto que vamos a ir presentando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, leemos una de las expresiones que los judíos tienen con respecto a Jesús. San Juan capítulo 7, versículos 14 y 15 dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Lógicamente, muchos nos podemos preguntar ¿cómo es posible aceptar la enseñanza de alguien que no pasó por una escuela de teología? Y es lícito, se supone que quienes van a enseñar deban tener conocimiento, dominio del tema. Pero en el caso de Jesús es algo especial, no solamente que enseña, sino que aún a sus amigos va a dar interpretaciones que parecieran ser novedosas o aún revolucionarias. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a invitar a que miremos nuevos textos bíblicos para tratar de mirar a este llamado iletrado. ¿Cómo éste sabe sin haber estudiado letras? Pues miramos entonces en Lucas, el capítulo 24, ahí tenemos de parte de Jesús, la sabiduría, el discernimiento que tenía con respecto a la interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Miramos Lucas 24, versículo 43, lo siguiente, y 44, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es en ocasión de la resurrección de Jesús y cuando está allí con sus amigos. Entonces le fueron, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí notamos que los judíos tenían ya para ese tiempo la triple división, o al menos dos divisiones de la Biblia judía o Tanaj. O sea, dijimos entonces Torá y Neviim, o sea, ley y profetas. Faltaba la tercera, cuya cabecera es Salmos, y aquí lo cita, porque esta tercera división, según estudiosos, ya se define en la segunda mitad del primer siglo. Y entonces Jesús, cuando enumera en el versículo 44 que lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y entonces dice a continuación que les abrió el entendimiento. Lógicamente un judío diría que por encantamiento de Belcebú, Jesús, o por hipnotismo. Recordemos que en el segundo tema que escuchamos de esta serie, vimos las fuentes judías, y especialmente las procedentes del Talmud, muchas de las cuales, aunque tardías, vieron, y a lo largo de las generaciones de los judíos, vieron a Jesús más que un individuo que pudiera traer novedades, mensaje, más bien lo vieron como un engañador, como un falsario que hace magia, aún habiendo procedido de Egipto. Recordemos que con su familia regresó de Egipto, por lo tanto de allí se aprendió sus trucos y sus magias. Y entonces, cuando acá dice el texto que abrió el entendimiento,
¿Se los abrió mágicamente con hipnotismo o siguiendo el pensamiento judío? No. Claramente es una comprensión, e incluso diríamos nueva comprensión, no nueva en lo que respecta a la aproximación al Antiguo Testamento. Nueva para un judío, antigua y original de acuerdo a la intención de Dios cuando reveló el Antiguo Testamento. Pero entonces, esta interpretación que Jesús va a traer ahora, sí es muy llamativa, absolutamente rechazada por los judíos. Y es mostrar en el Antiguo Testamento que el Mesías debía sufrir, debía padecer y aún resucitar. Para un judío ese concepto está ajeno a su teología. Por eso leemos el texto a continuación, Lucas capítulo 24, versículo 45, que dice así: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes, sabiendo esto que les estoy enseñando, ustedes tendrán que enseñarlo después a otras gentes. Y al citar entonces los textos del Antiguo Testamento probatorios de su misión, de su predicación, de su pasión, de su resurrección, a esto nos referimos que les abrió el entendimiento, pero con la justa comprensión de lo que se interpreta en el Antiguo Testamento. Entonces, seguimos con el pensamiento principal de esta exposición. ¿Iletrado? ¿Será que él no sabe? Jesús, cuando enseña, ¿qué es lo que está enseñando? Miremos, aún en Lucas capítulo 24, lo que les dice él a sus amigos, en los mismos términos cuando se encuentre con los judíos, que ya veremos en otro texto. Pero aquí, en Lucas 24, la noción de que el Cristo tenía que padecer y luego entonces entrar en su gloria. Lo dice el capítulo 24, versículo 25 y 26. Entonces él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y son los profetas del Antiguo Testamento que dicen ¿qué cosa? Y ahí viene la novedad entonces para un oído judío. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, tenía que padecer para luego entonces heredar la gloria y todo lo que viene posterior, las glorias del reino mesiánico. Miremos un ejemplo en San Juan capítulo 12, en los mismos términos. La sorpresa de los judíos al escuchar que el Cristo tenía que padecer. Voy a invitar a que abramos San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12. Desde el versículo 32 en adelante, Jesús indica el modo en que tenía que morir, crucificado. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues esa noción de que el Cristo tenía que permanecer para siempre aparece en Isaías capítulo 9. Allí entonces dice que el reino del Mesías, del Hijo de David, sería por siempre, el principado sobre su hombro, duraría por siempre el trono de David. Entonces, ¿cómo es que sería interrumpido por una muerte? Es lo que el judío, aquella generación que aprendían de los maestros judíos, no entendían. Entonces Jesús les dice: confíen en lo que les estoy enseñando. Si está la luz, crean a la luz. Sé lo que estoy diciendo. Es lo que leemos a continuación. Estoy parafraseando, lógicamente. Entonces Jesús les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Es decir, crean en lo que les estoy diciendo, aunque no logren entender perfectamente
lo que les estoy presentando. Muy bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde Jesús aprendió este enfoque de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento? Quiero mostrarles más todavía un texto de los discípulos siguiendo la línea del Maestro, texto que llega hasta el día de hoy. Y entonces vamos a ver un texto más y luego hurgar dónde Jesús aprendió esa interpretación que llegó a ser tan diferente de los israelitas. Recordemos, nuestro tema es Jesús, el iletrado, el que no tiene letras, sin embargo, pulveriza el sistema. Es tremendo. Vamos entonces a ver un texto más. Se encuentra en Hechos capítulo 10 y es la forma en cómo Pedro se expresa a Cornelio y sus amigos de la historia de Cristo y la misión que tienen que llevar por delante. Leemos entonces en Hechos capítulo 10, desde el versículo 38, tengo acá. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y miremos más, de este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces ahí nos queda claro que los discípulos continúan la línea de Jesús, línea que nos interesa averiguar de dónde él sacó, al punto que llega a ser tan opuesto el planteo de Jesús respecto del Mesías, que va a ser la esencia, lo neurálgico del sistema judío y en consecuencia la oposición que Jesús va a recibir a lo largo de su ministerio. Son dos planteos, el que trae Jesús, el concepto del Mesías, la naturaleza del Mesías, lo que contiene, lo que lleva, y lógicamente el planteo judío también. Para ello estoy trayendo unas láminas que voy a compartir a través de diapositivas. Vamos a ver más claro entonces la presentación de este tema, Jesús el iletrado que pulveriza el sistema. Miramos acá en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 50, texto que voy a invitar a que podamos leer. La leemos acá directamente. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, tanto lo que significa el templo como la fiesta de la Pascua, recordemos que eso aparece al comienzo, así que ahí estaban los negocios del Padre en los que Jesús tenía que estar? ¿Me es necesario estar? Completa la pregunta. Y el texto termina acá diciendo: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En la fiesta de la Pascua, pues acontece lo que estamos mirando ahora. Jesús está dialogando con los maestros, haciéndoles preguntas, oyéndoles, pero entonces aquí es donde vamos a tener una lectura preciosa de una autora que nos muestra lo que pudo haber pasado en la mente de este niño. Y es que Jesús allí, en ese momento, a los 12 años, durante la fiesta de la Pascua, viendo contemplar a los
nobles sacerdotes hacer su oficio de la fiesta, matar el cordero de la Pascua, la semana de los panes ácimos, lo que ello significaba, pues el niño Jesús, contemplando esto, en su mente comenzó a amanecer el concepto de la relación entre ese Cordero de Dios y el Mesías que lo va a cumplir, Cordero que prefigura al Mesías. Voy a invitar a que miremos esta lectura de Elena White. Ella escribió un libro que se llama El deseado de todas las gentes. En las páginas 58-59 dice esto que está muy interesante. Les invito a que lo miremos. En aquel tiempo una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías, que era el centro del sistema judío. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, pero Jesús presentó la profecía de Isaías, capítulo 53. Ya vamos a comentar al respecto. Y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, Isaías 53 fue un ejemplo, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Es decir, un nuevo enfoque que Jesús estaba trayendo en ese momento. De haber seguido los trazos de la verdad que este niño señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Es tremendo imaginar semejante posibilidad. Efectivamente, Jesús estaba trayendo un enfoque nuevo a través de preguntas y respuestas. Y mientras los adultos y nobles, sacerdotes y escribas y doctores enseñaban a estos niños, Jesús dirigió la atención a otro enfoque, y es que en Isaías 53 hablaría del Mesías doliente. Les digo, amigos, que este concepto para el judaísmo no se acepta, rechazan que Isaías 53 se refiera al Mesías. Así que les voy a invitar a que me acompañen a buscar Isaías 53 y ver entonces de qué trata y la interpretación judía a lo largo de los siglos y que sigue siendo la misma hasta el presente. Entonces, Isaías capítulo 53. Ya estamos descubriendo de dónde este niño iletrado, esto es, no pasó por las escuelas de teología. Allí la madre llevó al niño de regreso a Nazaret y allí entonces la madre le enseñó, lo instruyó, lo crió. Pero Jesús, teniendo consigo las escrituras del Antiguo Testamento, o Tanaj, desarrollaba su pensamiento y su teología también. Miramos Isaías 53. Desde el versículo 52:13 es donde comienza ya esta porción del sufrimiento del Mesías, que los cristianos llaman sufrimiento del Mesías, pero los judíos le van a dar otro nombre. 52:13 entonces de Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, no tuvo acceso a cárcel ni juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, notemos esa expresión, en propiciación o expiación por el pecado, entonces verá linaje, allí se está hablando de resurrección, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo. Por segunda vez usa la expresión siervo, si también lo comparamos con el 52:13 de Isaías. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y termina acá diciendo: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí estamos mirando entonces que hay una profecía que claramente habla de alguien que iba a sufrir por los pecados de otros. Bien, la interpretación judía moderna es que este siervo, se dice 2 veces esa palabra, es la nación de Israel. Ese es el siervo de Dios que padeció persecución a lo largo de los siglos. Y por lo tanto Isaías 53 se cumple en la nación judía, no en un individuo en particular. Y por supuesto allí van a comenzar las muy graves diferencias. Vamos a seguir mirando estas diapositivas para entender entonces el planteo de Jesús, que iletrado, Él hace una revolución. En este caso estamos mirando que Él entra a las fiestas. Acá el texto nos va a contar, dice así: estaba cerca la Pascua, una de las fiestas de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y luego dice que entonces fue a la fiesta. Esto ocurrió antes de la fiesta. Él fue al templo a observar, a mirar, y encontró esa escena del mercado de ladrones, como dicen en alguna parte también, cueva de ladrones. Pero entonces luego, que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía, como en este caso, estar limpiando el templo. Así que ahora Jesús se va a mover en las fiestas judías para darle el significado que las fiestas tienen. Las fiestas judías son 3 mayormente. Tenemos la Pascua, que le continúa los panes ácimos, duran una semana. También la fiesta de Pentecostés, 50 días más tarde, del primer día de los panes ácimos. Y luego entonces la fiesta de los tabernáculos, en el 1º, 3º y 7º mes. Y en esas fiestas hay una convocatoria multitudinaria de los israelitas que debían venir obligadamente a Jerusalén para participar así en esas fiestas. Y entonces Jesús pues se va a esas fiestas, y varias fiestas son mencionadas, mayormente en el Evangelio de Juan. Y esas son las que queremos ver, y que Jesús cómo se mueve en esas fiestas, porque Él ya va captando el sentido. De hecho, ya captó desde su niñez el valor de los sacrificios, y especialmente lo que a Él le compete como el cumplimiento de ese sacrificio prefigurado en los animalitos que debían ser sacrificados. Miremos acá otro ejemplo, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, nos dice también el Evangelio de Juan, capítulo 7, que estaba cerca, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que Él hace. Y Jesús iba a las fiestas. Aquí tenemos los tabernáculos, allí, donde Él va a enseñar, como miramos ahora.
que a la mitad de la fiesta, de esa misma fiesta de los tabernáculos, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿De dónde sacó ese conocimiento? Ya estamos mirando que desde los 12 años, por lo menos, allí claramente Jesús entiende el sistema de la Pascua y todos los sistemas de las fiestas judías y lo va a aplicar en su persona. Leemos acá el texto, que en el último y gran día de esa fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Notemos la reacción de estos policías del templo. Ellos responden, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mientras que estos señores alguaciles estaban impactados. No así los sacerdotes, Caifás y todo el Sanedrín. Al punto que en esa misma porción aparece una respuesta despectiva de parte de Caifás y de su gente, cuando dice, ¿ustedes también han sido engañados? Fíjense que ninguno de los gobernantes ni nosotros ha creído en ese hombre, pero la gente lo sigue y es maldita porque ignora la Biblia. Eso está en San Juan capítulo 7, y en ello interviene Nicodemo y le dice, ¿podemos condenarlo si antes no lo escuchamos como ordena la ley? Que la ley ordena que se escuche a la tal persona para hacerle una sentencia. ¿Cómo tú ya estás dando fallando el caso contra ese hombre, si no lo hemos discutido con él? Y el texto dice que este Nicodemo fue el que había estado en la noche, una noche pasada allí con Jesús. Y entonces Caifás o los dirigentes allí le responden, ¿acaso también tú eres Galileo? Escudriña la Biblia y ve que de Galilea no sale ningún profeta. Y allí erraron grandemente porque sí aparece un texto donde menciona que de tierra de Neftalí, luz resplandeció, tierra de los gentiles. Y de esto da cuenta una persona ignorante, como es un publicano, Mateo, que lo pone por escrito, citando entonces Isaías. Y entonces allí vemos cómo este Caifás, que cree saberlo, cuando dice esta gente que ignora la Biblia, eso no saben, son malditos. ¿Acaso tú mira, investiga que no hay profeta que venga de Galilea? Y sí había una profecía al respecto en Isaías y que Mateo, publicano, pues es el que la va a poner por escrito en Mateo capítulo 4. Notamos entonces que hay prejuicio de esta gente, incluso hasta ignorancia también. Pero vamos a seguir mirando todavía más acerca de los planteos de Jesús y las fiestas. En este caso, esta es una fiesta nueva, no ordenada por la ley de Moisés, la fiesta de Hanukkah o fiesta de la dedicación, le llama así el Nuevo Testamento. Una fiesta que viene del tiempo de Judas Macabeo, estamos hablando del año 165 a.C., hasta diríamos una fiesta inventada por el hombre. Efectivamente fue Judas el que ideó esto y los judíos siguieron que anualmente, para el mes de diciembre, debían ellos recordar en 9 días la maravilla de la rededicación del templo, luego del asolamiento que hizo el enemigo Antíoco IV, Epífanes, que asoló Jerusalén, y entonces Judas Macabeo con su gente judía patriotas, ellos recuperan el templo y el control y entonces ordenan rededicar el templo, pero no había aceite para las lámparas y entonces una poquita había para muy poco tiempo y duró 9 días. De allí entonces se pensó en hacer la fiesta de la Hanukkah, que consiste en encender cada día una luz, no de la menorá que tiene 7 brazos, sino la Hanukkah que tiene 9 brazos para conmemorar ese evento. Y a esa fiesta Jesús fue. Miremos acá el texto, voy a invitar a que miremos acá en la imagen, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús responde, os lo he dicho y no creéis. Ahí estamos mirando que Jesús, más que oponerse a esta fiesta de origen humano, Él se movió para enseñar luz, ya que la fiesta consistía en encender luces, pues tanto el capítulo anterior, 9, como todo el resto del capítulo 10, y aún el 11, tiene que ver con que Jesús es la luz del mundo y que lleva luz, usando
la Hanukkah, que es el aparato, el artefacto de 9 brazos que en aquel tiempo los judíos habían diseñado, y hasta el día de hoy hay judíos y familias que cuando llega esa fecha también celebran la Hanukkah, el candelabro de 9 brazos, no de 7. Entonces vemos allí, Jesús se mueve en esa fiesta y con el propósito de enseñar, Él lleva luz, como lo va a hacer con las otras fiestas también. Reitero, este es el iletrado que no sabe, cuando en verdad es al revés, sabe tanto más que finalmente pulveriza el sistema. Ese es el enfoque que estamos trayendo acá en esta presentación. Veremos más imágenes. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el Evangelio de Juan menciona por lo menos 3 Pascuas, así que estamos pensando en 3 años de ministerio. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Para Jesús era importante, porque mientras los discípulos hablaban de sacrificar un animal para recordar una vieja gloria, un gran evento como fue la liberación de Egipto, Jesús recuerda eso también, pero mucho más, y es que Él va a ser el cumplimiento de ese animalito, cuando Él llama: yo soy el pan que se entrega por vosotros, que vamos a leer un poquito después. Entonces, a la pregunta Jesús responde: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y aquí lo que importa es mirar la Pascua según Jesús, la Pascua según Caifás y todos los judíos. Son 2 cosas muy distintas. Por eso es que hablamos de que ya no hay armonía entre ambos sistemas, el sistema judío. Y aquí entonces tenemos la escena muy tierna, emotiva. Y tomó el pan durante esa comunión, esa cena, cuando Jesús instituye la cena, y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Esto fue comiendo la Pascua allí, que por vosotros he dado. Notemos que hay un propósito, no es que Jesús va a morir y no tiene sentido. Hay un plan, un diseño, que por vosotros he dado. Haced esto en recuerdo de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No como el pacto del Antiguo Testamento, si nos acordamos, esto lo cuenta Éxodo capítulo 24, cuando Moisés bajó de la montaña trayendo las leyes de Dios, y los israelitas presurosos quisieron celebrar un pacto allí, cuando todavía Dios no había revelado otras cláusulas adicionales acerca de si se violaba el pacto, cuál era la salida. Y esta gente se apresuró, porque Moisés no había traído todavía la revelación respecto del santuario, de las ofrendas y de los sacerdotes, de los sacrificios. Pero ellos celebraron rápidamente allí, con sangre, sacrificaron animales, y entonces establecieron un pacto solemne entre las nuevas ordenanzas que estaba trayendo Moisés, reitero, sin santuario, sin sacrificios todavía, sin la revelación de sacerdotes, eso vendría después. Entonces un pacto entre el pueblo y Dios. Pero este pacto pues fue, a las pocas horas fue violado. Ahora miramos el pacto de Jesús. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y otra vez el texto dice que por vosotros se derrama. Así que no es una muerte que no tenga sentido, ni un cuerpo que va a la tumba sin sentido. Este es un concepto muy importante. Déjenme que lo ilustre, como siempre, ilustración nada más. Se cuenta que una madre estaba esperando la llegada de su hijo que venía de viaje, y el joven manejaba muchas horas pero esperaba llegar pronto, aunque se le había sugerido que descansara tantos minutos para poder llegar bien a su casa. Pero él estaba apurado por llegar pronto a su casa y ver a su madre. Pero aquí entonces que en el viaje se adormece y tiene el fatal accidente. El joven se mata. Pues, ¿cuál es la sorpresa para la mamá? Que cuando llaman los bomberos, la policía, su hijo está fallecido. Entonces la mujer entra en llanto, dolor. Entonces los hermanos de la iglesia que se enteran, la llaman, buscan consolarla, aliviarle, y entonces ella no logra sobreponerse de ese dolor. Y entonces, mirando al cielo, levantando el puño, ella dice: Dios, ¿dónde estabas cuando se murió mi hijo?
Y nuevamente insistía con esa expresión: Dios, ¿dónde estabas cuando se murió mi hijo? A lo que una voz responde: hija, yo estaba en el mismo lugar donde se me murió el mío. Queridos amigos, piensen en ambas expresiones. En el caso de la mamá cuyo hijo muere por un accidente, diríamos una muerte sin sentido, fatal, trágica, penosa. En el caso de la muerte de Jesús no podemos hablar así. Ya estaba diseñado, preparado, con un plan. No era sorpresa, estaba profetizado en los símbolos del Antiguo Testamento. Jesús lo había descubierto, Él quería enseñarlo, transmitirlo. Si se hubiera escuchado desde un comienzo, desde aquel tierno encuentro de Jesús niño con los sabios de aquel tiempo, que estaban maravillados de la sabiduría de Jesús. Recordemos la lectura que hemos tenido al comienzo. Si se hubiera aceptado ese planteo, quizás hubiera habido una reforma en esa religión. Sigo leyendo todavía más. Miremos acá el concepto que Jesús tiene acerca de que hay algo mayor que el templo, porque el templo judío iba a perecer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, en sábado. Dijo Jesús: ¿no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y decir que hay algo mayor, que era la persona de Cristo, ante los oídos del sacerdote o de los escribas allí, era irreverente, sorpresivo y quizás blasfemo. ¿Cómo que tú eres mayor? Tú eres un simple mortal, decir que tú eres mayor. Jesús sabía lo que decía, porque el sistema iba a perecer, porque se iba a encontrar el símbolo, los corderos, el templo, los sacerdotes, con la realidad, que es Cristo Cordero, el gran Cordero que quita los pecados del mundo, el gran santuario que está en el cielo, y el gran sacerdote que ministra en ese santuario, que es el mismo Jesús. Miremos cómo lo expresa la siguiente imagen. Aquí estamos viendo cuando Jesús muere en la cruz y simultáneamente se produce algo allí, según cuenta el texto bíblico. Ahí lo leemos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, versículos 50 y 51. Ahí se aprecia entonces que la figura se terminó. Y por figura o símbolo entendemos aquello que Dios había diseñado para enseñarles a los israelitas. Símbolos tales como el Cordero en la Pascua, como las fiestas, vimos fiesta de los tabernáculos, aún la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los panes ácimos, todo era un símbolo, hasta que Jesús viniera y cumpliera lo que el símbolo pedía, que era sangre, muerte. Pero el judío se quedó con el sacrificio en sí, creyendo que había virtud en oficiar el sacrificio, y no que era un símbolo de algo superior. De allí que Jesús dijo: aquí hay algo mayor que el templo, porque el templo de ustedes, él lo estamos mirando, al rasgarse milagrosamente el velo, pues ya perdió sentido. Dios quería enseñar esto, era un hecho divino, no tiene más sentido seguir oficiando en ese templo. Miremos el caso aún de los discípulos después de Jesús. Aún llega la fiesta de Pentecostés y allí se cumple algo que Jesús les había prometido, que no se alejaran hasta que llegara el poder. Ahí miramos, en Hechos capítulo 2 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aún el apóstol Pablo menciona allí en Hechos capítulo 20, versículo 16, que él deseaba estar en la próxima fiesta de Pentecostés,
no tanto para celebrar el evento, que lo va a contar allí en Hechos capítulo 21, sino para estar con los hermanos por la ofrenda que él llevaba en esa fiesta. Mucha gente seguía todavía guardando esas fiestas que ya no tenían sentido, pero él llevaba dinero de ofrendas recogida de entre los gentiles para poder donar ese dinero. Por eso le urgía estar en esa fiesta de Pentecostés, no para guardarla, sino había otro motivo que el texto lo va a explicar. Con esto, mis queridos amigos, llegamos a un punto y es, ¿hasta cuánto Jesús es iletrado? En verdad, sí pulveriza el sistema. Voy a invitar a que miremos algunos textos que muestran que él lo pulveriza, no porque quisiera hacerlo, sino el sistema ya se había corrompido, se había echado a perder, porque perdieron de vista el significado de esas fiestas que Dios había diseñado en las escrituras sagradas de esta gente. Invito, por ejemplo, para mirar en San Lucas, el capítulo 20. Allí tenemos una expresión donde se usa la palabra pulverizar o desmenuzar, que es sinónima. San Lucas, capítulo 20, desde el versículo 9 en adelante, tenemos la narración de una parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Para ir comprendiendo la parábola, se refiere a Dios el Padre, que Él se la presta, la viña, a los labradores que van a ser la nación israelita, y se ausenta. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Estos siervos van a representar a los profetas, que piden a esos que están trabajando en la viña que le rindan fruto. Y no, lamentablemente no producen el fruto que Dios quisiera. Esta gente cometió graves pecados. Recordemos que el reino de Israel se partió en dos, el reino del norte, el reino del sur, y cada cual hizo tantas cosas horribles violando las leyes de Dios que finalmente Dios las tuvo que sacar de encima. Entonces, allí los textos nos cuentan que Dios enviaba profetas para que la gente cambiara su conducta, y no lo hacían. Entonces, a esto se refiere que envía siervos para que esos labradores que trabajaron en la viña le devuelvan lo que le pertenece allí al dueño, es decir, la obediencia, el fruto que el dueño espera cuando le da a alguien una propiedad. Y en este caso Dios le dio las leyes a los israelitas y esperaba en consecuencia la devolución de obediencia, que cumplieran esas leyes. El texto sigue todavía. Versículo 10 nuevamente: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Noten la expresión, es decir, aquí la parábola habla de que Dios el Padre enviaría a Jesús, su hijo amado, al Cristo, al Mesías, allí a esos labradores para que respondan y den el fruto que el dueño está esperando. El fruto es una parábola espiritual, es que le devuelvan obediencia, buen carácter, buena conducta, frutos, ya que se precian de religiosos. Pero miremos lo que pasó. Quizá cuando lo vean a él le tendrán respeto, pero los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Es la pregunta que hace Jesús en la parábola. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: que no se produzca. Dios nos libre, no es la traducción exacta del griego, es que nunca acontezca. Es la correcta expresión que aparece allí. Y entonces Jesús, mirándoles fijamente, él dice lo siguiente, versículo 17: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Qué dice la Biblia? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
A ver, miremos, los edificadores edifican allí la torre, la propiedad, y una piedra desechada ahora es la piedra principal, y esa piedra se refiere a Cristo. Pero miren la conclusión, 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado su corazón. Pero si la piedra sobre quien ella cayere la piedra, lo pulverizará o lo desmenuzará, que son sinónimos. Entonces, ahí estamos mirando que efectivamente en la historia de Jesús se cumplió que Jesús, el iletrado, pulverizó el sistema. Y no por el afán de hacerlo mal, no. Estaban por dos caminos absolutamente opuestos. ¿Y qué no querríamos hasta el presente que el mundo judío, aunque hay muy buenos autores, escritores, ya en una de las primeras emisiones mencionamos de un autor, hasta recomendamos el libro también, Jesús de Nazaret, de José Klausner, donde él hace su mejor buen esfuerzo para extraer las fuentes históricas de Jesús, sus razones, su mensaje, su misión, su naturaleza, aunque él llega al final, en la lectura de ese libro, a creerlo nada más que llega a ser un profeta. Pero Jesús va más allá que un profeta. Él viene con una misión mesiánica. Y el Mesías profetizado allí en el Salmo 110 es alguien que está al lado de Dios. Cuando la voz de Dios le dice al compañero allí, quédate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por tapete de tus pies. Y allí entonces están uno reinando y el otro que se pone al lado. Yo voy a invitarles a que me acompañen a leer esa lectura. Es muy importante porque Jesús mismo en el terreno de ellos les muestra la naturaleza del Mesías. Esto va a aparecer en San Mateo, capítulo 22, en la última parte. Versículo 41, leemos así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dicen, es de David, porque se supone que el Cristo es rey, y entonces viene del reino de David, un vástago de David, va a decir Isaías capítulo 11:1. Pero entonces Jesús les responde, pues como David en el Espíritu le llama Señor en el Salmo, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces Dios es el que le está hablando al compañero que está al lado. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o tarima de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Cuando un padre llama a alguien menor Señor. En verdad es más bien el hijo el que llama a su padre Señor. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esto es que Jesús interpretaba correctamente la Escritura, la misma Escritura que manejaban los judíos, el Tanaj, el Antiguo Testamento, salmos, profetas, las lecturas, pero la interpretación finalmente va a ser única de parte de Jesús. Estamos mirando con esto, amigos, que Jesús no era tanto iletrado, sino más bien aquella gente que tiene corazón duro para escuchar, para aceptar una interpelación que Jesús llegue a hacer. Yo voy a invitar a que tengamos ya como últimas lecturas algunos eventos narrados en el Evangelio que muestran esta disparidad entre los planteos de Jesús que conmueven y el rechazo de aquellos que finalmente se van a convertir en sus perseguidores. Y con ello frustrando el propósito que Dios se trajo al revelar la Escritura, que a través de ella se pueda conocer la historia del Mesías, conocerla y aún aceptarla también. Y esto aparece en San Juan capítulo 7. Ahí vamos a ver algo que se mencionó hace un momento, pero lo vamos a leer ahora. San Juan capítulo 7. Miremos en el versículo 19, finalmente Jesús va a tener que increparles a esa gente, fue durante la fiesta de los tabernáculos. 7:19. ¿No os dio Moisés la ley
¿y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Lógicamente la respuesta de la gente, pero estás endemoniado, ¿quién te quiere matar? Pero hay partes del mismo capítulo donde la gente menciona, ¿será que lo van a matar? O sea, era voz popular, no se lo aguantaba. Pero miremos ahora entonces, capítulo 7 de San Juan, el desenlace entre los alguaciles y Caifás junto con Nicodemo. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Era el deber de ustedes. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sea su poder de convicción, sea el mensaje, no sabemos a qué se refiere esa expresión, pero están conmovidos. A lo que los fariseos responden, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de Biblia es maldita, son ignorantes. La pregunta que uno se hace es, ¿realmente son ignorantes? Porque el que va a ser ignorante son los fariseos, como vemos a continuación. Leemos allí, versículo 50, les dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso es falso. Yo voy a invitarla a que miremos ya el último texto en Isaías. Vamos a buscar el texto de Isaías. También podemos verlo como paralelo en Mateo capítulo 4, es donde allí lo descubre el publicano Mateo. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1 en adelante, leemos así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, Galilea de los gentiles, vio gran luz. Los que moraban en tierra en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y allí con esto miramos que sí había una profecía que decía que luz resplandecería, profeta vendría en la tierra de los gentiles, gente que moraba en la oscuridad. Y a esta gente humilde, maldita, que no sabe de Biblia, esa luz les estaba siendo revelada. Y estos otros que creían, ¿quién de los gobernantes ha sido engañado por él? Lee tú, ve, descubre ahí. No, diríamos nosotros, tú más bien, Caifás, descubre lo que estás ignorando, que estaba profetizado allí, que habría luz en Galilea de los gentiles. Queridos amigos, queremos concluir diciendo que Jesús, el iletrado, el llamado así, finalmente, Él mostró su conocimiento supremo de la palabra de Dios mediante el estudio del Antiguo Testamento desde cuando era niño, desde cuando lo descubrió allí en la Pascua a sus 12 años. Dirigió los pensamientos de los fariseos en aquel tiempo. Ellos quedaron maravillados con el planteo. Pero Jesús siguió estudiando, alejado de la escuela de aquel tiempo. Por eso la acusación, este no sabe letras. Y sin embargo trajo un planteo que arrojó mucha luz. Y sus seguidores son los que siguen llevando esa luz. ¿Cuál es? De que todos los símbolos, todas las fiestas, todas las prefiguraciones del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesús el Nazareno. Por lo tanto, allí queda vindicado el testimonio del Nuevo Testamento, como también el Antiguo Testamento. Ambos son una continuidad, el uno del otro. Este es una profecía, este es el cumplimiento, y están vinculados gracias a la persona que los une a ambos, que es Cristo el Nazareno. Gracias por acompañarnos y esperamos vernos en la siguiente emisión.